Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. En septiembre del año 2014, nosotros publicamos un artículo titulado Las guerras paralelas y la ineficacia de la lucha contra el Estado Islámico en Oriente Medio. Fue uno de esos trabajos que publicamos cuando nos desempeñábamos como editor internacional del periódico Vanguardia del Pueblo. Hace ya bastante tiempo que nos desligamos de eso, pero fue una bonita experiencia. Y ahí nosotros publicamos más de 100 artículos que luego recogimos y publicamos en un libro que titulamos Crónicas de Geopolítica, que está ahí en Amazon. Entre esos trabajos está este que ya mencioné. Los recordé a propósito de lo que está ocurriendo actualmente en Siria. ¿Por qué guerras paralelas? ¿Y cuál era la dificultad que se estaba presentando? Estoy hablando del año 2014, hace 10 años. ¿Cuál era la dificultad que había para enfrentar ese grupo armado que se convirtió en una gran amenaza, no solo para esa zona, sino también para el resto del mundo? Porque recuerden ustedes todas las barbaridades que protagonizó o estimuló este grupo terrorista. Estado Islámico de Irak y el Levante irrumpió de repente en ese escenario de Oriente Medio, armado hasta los dientes, con gente muy bien entrenada. Se concibió como un grupo proxy de Estados Unidos, pero las cosas ahí salieron mal, porque Estados Unidos se equivocó, como dijo Hillary Clinton, la he citado muchas veces, escogiendo a sus propios amigos. ¿Y por qué guerras paralelas? Preguntaba, bueno, porque confluían en el territorio de Siria un montón de intereses. Intereses de actores locales, de potencias regionales y de potencias extrarregionales. Y entonces ese enfrentamiento en ese escenario de todos esos actores generaba un clima propicio para la proliferación de un montón de grupos armados, que es la situación que todavía estamos viendo en Siria. Nosotros veíamos eso claramente hace 10 años. Y entonces desglosábamos ahí, detallábamos los intereses de cada uno de los grandes jugadores. Las potencias mundiales, Estados Unidos, que como todo el mundo sabe, tenía como meta derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Estados Unidos promovió la primavera árabe con ese objetivo, porque se sabía que había realmente un tema de un débil respaldo social al gobierno de Assad. Una minoría que se había alzado con el poder y se la ingeniaba para gobernar en un país en esas condiciones, con el respaldo de potencias extranjeras. Pero bueno, esa era una meta de Estados Unidos, su objetivo en Siria. Y con ese objetivo armó una serie de grupos para entonces meterle un componente militar a un gran problema social existente en ese país, que yo creo que todo el mundo conoce bien. Debilitar Siria era importante para debilitar también a Irán y darle de esa forma un gran espaldarazo a un aliado en la región que es Israel. Ese era el objetivo y sigue siendo de Estados Unidos. Por el otro lado está otra potencia extrarregional que es Rusia. Como todo el mundo sabe, Rusia tenía una alianza que data de los tiempos de la Unión Soviética. Una alianza con Siria, con el gobierno
de los Assad, primero Hafez y luego Bashar. En los años 70, a partir de los 70, la Unión Soviética pasó a ser el principal proveedor de armas de este país. Tenían unas muy buenas relaciones. Rusia tenía su única base naval fuera del territorio, fuera de su territorio, la única, que es la base de Tartus. Ahora, más recientemente, tiene una segunda en la misma parte norte de Siria, que es una base aérea, en Latakia. Y bueno, la base de Tartus le da a Rusia el acceso al Mediterráneo, que en los tiempos de la Unión Soviética eso era tenía una gran importancia por la posibilidad de que Turquía pudiera en algún momento cerrar el estrecho del Bósforo, que es el que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Ese acceso a aguas cálidas, al Mediterráneo, era importante también como un elemento disuasorio. Y bueno, pues en las condiciones actuales, la presencia rusa ahí tiene para este país una gran importancia. Luego está ese otro interés ahí de una potencia extrarregional que es Rusia, un jugador importante. Y luego están los jugadores regionales. Estoy hablando de Irán, estoy hablando de Israel, estoy hablando de Turquía, estoy hablando de Arabia Saudita, entre otros países importantes en la zona. En menor medida Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Irán, todos sabemos que tenía también su alianza con el gobierno de Assad. Y a través del territorio de Siria se le brindaba respaldo también al grupo Hezbollah. Y Hezbollah, pues, tenía una presencia también en el territorio sirio. Luego, Irán podía presionar a través de sus fuerzas proxy a Israel desde el territorio del Líbano, desde el sur, donde tenía sus bases Hezbollah, todavía tiene presencia allí, y también desde el territorio de Siria. Y eso para Israel era realmente una gran preocupación. Por eso Israel, que es otro jugador importante aquí, incursionaba en el territorio sirio para debilitar a esos grupos pro-iraníes que tenían una presencia militar allí y tratando de controlar en lo posible ese tráfico de suministro al grupo Hezbollah a través del territorio de Siria, directamente al sur del Líbano. Recuerden ustedes que Israel en el año 1967, durante la guerra aquella de los 6 días, conquistó las alturas del Golán. Y ese territorio estratégico, que es rico en agua, un bien que escasea en Oriente Medio, que además de eso es importante desde el punto de vista militar, porque es una altura desde la que se dominan todos esos territorios circundantes, y que además, bueno, pues le garantiza a Israel un posicionamiento ahí porque estamos hablando de un territorio que está entre Siria y Líbano. Es una posición de primerísima importancia desde el punto de vista estratégico. Ese territorio se anexó formalmente en el 81, nadie reconoce eso como territorio de Israel, salvo Estados Unidos. Lo hizo Donald Trump, que al mismo tiempo reconoció Jerusalén como la capital del Estado judío y llevó allí su embajada. Otro territorio también en disputa. Entonces Israel es otro jugador importante dentro
del territorio sirio. Tiene ahí unos aliados indirectos, llamémosle así, porque este movimiento, este grupo que acaba de tomar el poder en Siria, ocasionalmente recibió apoyo de Israel, a pesar de que el propio Israel lo considera un grupo terrorista. Pero un poco más adelante tocaré ese aspecto. Luego está un actor también de primerísima importancia, que es Turquía. Y entonces se da el caso curioso de que dos países de la OTAN en el territorio de Siria tienen intereses contrapuestos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos tiene una alianza con una fuerza que lidera, es una coalición de grupos armados que lideran los kurdos. Los kurdos son aliados de Estados Unidos, pero Turquía los ve como un peligro para su soberanía y para su integridad territorial. Porque Turquía, lo he dicho 1000 veces, teme que los kurdos se puedan hacer fuertes ahí en el territorio de Siria y que puedan entonces prestarle algún tipo de apoyo a los kurdos de Turquía, que tienen una presencia importante en la parte sureste de Turquía y tienen un brazo armado, tienen su partido político y luchan por su independencia. El PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, practica el terrorismo dentro de Siria y lo vimos recientemente. Uno de sus últimos ataques a unas instalaciones militares. Y entonces, periódicamente, Turquía incursiona en el territorio de Irak o en el territorio de Siria para atacar las bases kurdas allí. Y ese es otro asunto que gravita en la región. Y por eso Turquía tiene unos aliados allí a los que les brinda apoyo militar y que actúan también como sus fuerzas proxy para debilitar a los kurdos por la vía armada. Otro jugador importante. Arabia Saudita, que es también una potencia regional importante, tiene sus intereses allí. Y durante bastante tiempo le dio su respaldo al Ejército Libre de Siria, que es una fuerza considerada como de las más moderadas en ese contexto de Siria. Pero hay que recordar que posteriormente Arabia Saudita normalizó sus relaciones con Irán, Siria fue readmitida en la Liga Árabe y eso cambió la política de Arabia Saudita en relación con Siria. Y todo eso gracias a una mediación que hizo de forma muy efectiva el gobierno chino. Además, Arabia Saudita mantiene unas muy buenas relaciones con Rusia, pidió su ingreso al grupo BRIC, obtuvo la membresía, aunque todavía no la ha hecho efectiva. Pero el solo hecho de que buscara ese acercamiento es un claro indicador de cómo es que se están viendo las cosas desde este país, que tiene, yo diría que una multialineación, porque no deja de tener su alianza con Estados Unidos y con el bloque occidental, aunque con algunas diferencias importantes. Entonces, este es otro jugador que también tiene allí sus intereses. Estamos hablando de un grupo de actores locales, regionales, extrarregionales, que tienen cada quien su propio interés, libra su propia guerra, y es muy difícil con tantos intereses encontrados buscar una armonía
y una solución que pueda ser viable para todos. Por eso hablaba de guerra paralela. Y todo esto, todo este enfrentamiento, esa situación, pues se reflejaba claramente, reitero, en la proliferación de grupos armados al servicio de unos intereses o de otros, algunos también buscando sus propios objetivos, como este movimiento que acaba de tomar el poder en Siria. Y bueno, pues esto hacía realmente bastante complicado el escenario. Y la situación que nosotros apreciábamos en el año 2014 no es que haya variado de manera sustancial. En el año 2017 hubo un acuerdo importante, que fue el acuerdo de Astana, Kazajstán. Lo promovieron Rusia, Irán y Turquía. Se comprometieron a respaldar un cese de las hostilidades. Y allí participaron distintos grupos armados que convinieron en buscar, generar un ambiente de distensión, silenciar las armas y combatir los choques entre ellos y combatir a los grupos terroristas, entre ellos el Estado Islámico y Al-Nusra, que es el movimiento que ese mismo año 2017 se separó formalmente de Al-Qaeda, se disolvió y entonces se creó el grupo que hoy tiene el poder en Damasco. Y ese movimiento es liderado por un señor que en el año 2003 combatió a las tropas estadounidenses que invadieron Irak, fue hecho prisionero, pasó 5 años en prisión, luego fue detenido, fue liberado y bueno, pues al ser puesto en libertad volvió otra vez al escenario de guerra formando Al-Nusra. Al-Nusra se fusionó en el 2017 con otras organizaciones, desapareció y eso fue parte de un esfuerzo por adaptarse a la realidad de ese país, con una serie de jugadores participando allí a los que había obligatoriamente que considerar. Y se entendió que Al-Nusra, como rama de Al-Qaeda, estaba su imagen bastante afectada y había que hacer ese crossover. Y fue lo que precisamente se decidió. Ustedes vieron una entrevista que le hicieron a este señor líder del movimiento que se hizo con el poder en Siria. Y bueno, aquello parecía realmente... Él dijo lo que Occidente quería escuchar, que el objetivo no era que un grupo se impusiera por la vía de las armas, que el objetivo no era reprimir a nadie, que se iban a respetar los derechos de las minorías, que el objetivo era crear instituciones y que el grupo Hayat iba a desaparecer tan pronto las condiciones lo permitieran. Y bueno, aparenta ser un líder demócrata, aunque tiene todo un historial conocido como elemento radical islámico. Si ustedes ven el nombre de este grupo, se van a dar cuenta de que el propósito es la creación de un Estado islámico en la zona del Levante, que eso es lo que significa Al-Sam, el Levante. Y el Levante
es parte del territorio de Irak, de Siria, de Líbano, de Jordania, Israel, Palestina. Y ese es el objetivo, el mismo objetivo que tenía el Estado Islámico de Irak y el Levante. El Estado Islámico de Irak y el Levante. Bueno, ellos le agregaron Irak y se lo sumaron al Levante porque parte de ese Estado debía también tener parte del territorio iraquí. Bueno, pues ese es el objetivo. Ahora hay algo que realmente es interesante aquí y es la posición adoptada por Rusia. Todo el mundo ha celebrado, en todo Occidente, se celebró la toma del poder por parte de este grupo radical, que todos consideran como un grupo terrorista. Estados Unidos, Rusia, Israel, aunque como dije, en algunos momentos hubo alguna colaboración, es lo que señala gente que maneja información. Todos los grandes actores consideran a este grupo como un grupo terrorista. Sin embargo, en Occidente eso se celebró en el entendido de que había que salir de Assad, aunque no está claro cuál será el futuro de Siria. Porque a estos actores realmente Siria es lo que menos le importa. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La guerra tiene lugar en territorio sirio, pero los intereses que están ahí en juego van mucho más allá. Vamos mucho más allá. Y entonces la víctima es precisamente el pueblo sirio. Nadie está pensando en Siria. Están pensando en sus propios intereses. Bueno, pues se está celebrando eso y hay una gran incógnita. Recuerden ustedes, siempre Estados Unidos ha cometido errores al escoger en todas esas zonas que son que tienen una historia muy pero muy particular, como es el caso por ejemplo de Afganistán, todos esos países de Oriente Medio. No es muy fácil entender cómo es que piensa un ciudadano de cualquier país de eso. Siempre se ha equivocado cuando, por ejemplo, pactó con Osama Bin Laden y que armó a los grupos talibanes para combatir a los soviéticos. Ahí entonces después Osama Bin Laden con su Al-Qaeda, que se traduce al español como la base, que no es otra cosa que un listado de organizaciones yihadistas. Después se equivocó también con Saddam Hussein. Lo mismo ocurrió en cierta medida también con Gaddafi, porque Gaddafi hubo momentos en los que se entendió con Occidente. Cuando se produjo la primavera árabe, Gaddafi había llegado a un acuerdo, y ustedes recordarán a Tony Blair conversando en privado con Gaddafi, y luego lo recibieron en Europa, en Italia, después que estaba en una lista de promotores del terrorismo. Bueno, pues Estados Unidos se ha equivocado con mucha frecuencia a la hora de escoger a sus aliados. Y ya le pasó, como dije, con el Estado Islámico. El propio Noriega, para poner un ejemplo de la región nuestra, fue un hombre también de Estados Unidos. Y todo el mundo sabe entonces en qué terminó el señor Noriega. Y no está claro si va a ocurrir lo mismo con este grupo. Bueno, ahora se sabe que Rusia optó por no complicarse la vida en el territorio de Siria. ¿Por qué? Porque combatir este grupo bien armado, bien motivado, con respaldo entre la población, era una tareita incómoda. Iba a requerir de un gran esfuerzo en lo militar. Irán
acababa prácticamente de perder su presencia en el territorio de Siria, porque el grupo Hezbollah primero fue duramente combatido por Israel y después tuvo que centrarse en lo que estaba ocurriendo en el sur del Líbano, y allí también fue muy, pero muy golpeado. Por tanto, sus posibilidades eran mínimas para darle un espaldarazo a Bashar al-Assad. Y Rusia estaba centrando su atención en Ucrania. Un esfuerzo militar de esa envergadura podía tener entonces sus repercusiones en Ucrania. Hizo un primer esfuerzo con unos bombardeos aéreos cuando comenzó la ofensiva de Hayat, pero luego pactó, y lo que se dice es que obtuvo una promesa de que sus intereses serían respetados. Estamos hablando de las bases militares, estamos hablando de las edificaciones diplomáticas en territorio de Siria, su embajada, su consulado, y estamos hablando también de unos contratos petroleros que había firmado con el gobierno de Assad y unas inversiones que había hecho en correspondencia con eso que se acordó. Además de que ya estaba claro que Turquía había cambiado su posición. Ya no era la Turquía que respaldaba el acuerdo de Astana. Y entonces eso cambiaba significativamente las cosas. Se dice que hubo una reunión en donde participó Rusia, Irán y Turquía. Se discutió el tema y se le dieron esas garantías, porque Turquía tiene muy buenas relaciones con Hayat. Y entonces aparece ahora Turquía también dentro de los ganadores, porque Turquía anda buscando un espacio, eso lo están comentando ahora todos los analistas, para devolver al territorio sirio más de 3 millones de refugiados que tiene en su territorio. Y eso ya está siendo objeto de polémicas internas. Eso está gravitando internamente en el territorio de Turquía. Y de alguna forma, Turquía tiene la esperanza de que estos cambios puedan servir para ejercer algún tipo de presión sobre los kurdos. Pero los kurdos son, recuerden ustedes, ya lo dijimos, y eso se repite hoy en día, por todas partes, tienen el respaldo de Estados Unidos. Ahí entonces habría que ver cuál será el manejo, cómo se manejará este grupo y ese nuevo líder, que ahora, bueno, pues hace un esfuerzo por presentar una cara distinta. En esa entrevista que le hicieron para CNN, una señora con un pañuelo en la cabeza tenía que ser una mujer, porque eso ayudaba a proyectar. Yo creo que realmente hay un esfuerzo ahí por un poco lavarle la cara a ese grupo. Y eso me parece a mí que es una cuestión obvia. Y ahora, pues, Estados Unidos y en el bloque occidental se habla de que hay hay una disposición de trabajar con este nuevo grupo en el poder, y el esfuerzo es ver cómo entonces se logra que el movimiento que actualmente controla Damasco se alinee con los objetivos de Estados Unidos y sus aliados. ¿Lo conseguirá? Eso realmente habría que ver, porque ya Rusia está haciendo también sus esfuerzos. Y recuerden que este es un grupo que, aunque trata de adaptarse a las circunstancias,
tiene sus propios intereses. Tiene sus propios intereses. Y no es verdad que de la noche a la mañana se va a producir un cambio tan significativo como ese que estamos viendo. Y un hombre que habla como si fuera un demócrata consumado, de respetar los derechos humanos, de crear instituciones fuertes y de sacar a Siria del lugar en el que se encuentra, y que todos los que tienen presencia allí, las fuerzas extranjeras, deberían abandonar el territorio de Siria, cuando en realidad hay allí una presencia militar que pues sugiere la necesidad de algún tipo de negociación para decidir la suerte de este país. Pues ahí hay muchas cosas realmente en juego, en ese escenario sirio. Más o menos es como están planteadas las cosas. Los invito a leer ese trabajo, Las guerras paralelas y las dificultades para combatir al Estado Islámico, año 2014, hace 10 años. Sin embargo, conserva mucha actualidad y permite entender eso que está ocurriendo hoy en día. Gracias por la amabilidad de la compañía.